Me llamo Collins y tengo 52 años. Soy dueño de un pequeño concesionario de coches usados que monté desde cero. Cuando empecé, no tenía mucho, solo unos pocos miles de dólares ahorrados trabajando en el pequeño taller de mi padre. Mi padre falleció cuando yo apenas había terminado la escuela secundaria, dejándome con un poco más de lo que él tenía. No era mucho, pero lo aproveché y fui subiendo de categoría. Pasé años haciendo doble turno, ahorrando cada centavo. Poco a poco, convertí ese solar vacío en un concesionario de pleno derecho. Nunca he sido rico y no vivo en una casa llamativa, pero eso no me importa. Soy un tipo sencillo, la gente de aquí me conoce y confía en mí, y eso vale más para mí que cualquier coche de lujo o una oficina en un rascacielos. Luego está él, mi esposa desde hace 25 años. La conocí en la fiesta de fin de año de un amigo en aquel entonces, una de esas reuniones sociales que nunca me interesaron mucho, pero mi amigo insistió en que fuera. Ella estaba allí con sus amigos, recién comenzando su segundo año de la Facultad de Derecho. De inmediato, me di cuenta de que era diferente, ambiciosa, inteligente y hermosa de una manera que atraía la atención de todos. Resultó que había sido criada por su abuela después de que sus padres murieran en un accidente cuando ella era solo una niña. Su abuela falleció mientras él estaba en la universidad, dejándola sola. Podía ver ese peso sobre ella y conectamos esa noche. Hablamos durante horas sobre la vida, nuestras luchas y nuestras metas. Ella tenía grandes sueños y, en ese momento, no podía creer que alguien como ella me mirara 2 veces, pero conectamos. Después de salir juntos durante un tiempo, ella insinuó que estaba lista para algo más serio. Me di cuenta, compré un anillo y le propuse matrimonio. Poco después, ella dijo que sí y construimos una vida juntos. No fue un matrimonio de cuento de hadas, ni mucho menos, pero fue sólido. La apoyé mientras estudiaba Derecho, trabajando horas extra para cubrir su matrícula y sus gastos de manutención. Cuando se graduó, consiguió un puesto de auxiliar en un pequeño bufete de abogados. Con los años, ella fue ascendiendo mientras yo seguía ampliando mi negocio. Tuvimos 2 hijos, Jake y Brian, que ya son adultos y viven sus propias vidas. Durante los últimos 25 años, pensé que estábamos asentados, que teníamos algo bueno. No digo que fuera un éxito todos los días, pero pensé que habíamos encontrado un lugar de estabilidad, una relación basada en la confianza y el trabajo duro. Para mí, eso es el matrimonio, una relación estable y fiable, o al menos eso es lo que yo pensaba que era. El año pasado, Lena recibió una oferta de trabajo en un prestigioso bufete de abogados del centro de la ciudad. Era una gran oportunidad, un sueldo más alto, un título más elegante y una oficina en una de esas suites del último piso con vistas a toda la ciudad. Estaba emocionada. Su nuevo jefe, Grant, era un abogado de alto perfil conocido por ganar casos importantes. Era del tipo que prosperaba siendo el centro de atención, alguien a quien le encantaba estar en las noticias y tener su cara estampada en las vallas publicitarias. Ella no podía dejar de hablar de él. Al principio, no paraba de hablar de lo brillante que era, lo motivado que estaba y lo mucho que estaba aprendiendo de él. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que simplemente lo admiraba, después de todo, confiaba en ella. Habíamos estado juntos durante más de 2 décadas. ¿Por qué tendría alguna razón para dudar de ella? Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, eran sutiles, pequeños cambios que tal vez no hubiera notado si no hubiera prestado mucha atención. Empezó a vestirse más elegante, a usar ropa que parecía más refinada, más cara. Volvía a casa con un ligero olor a colonia que definitivamente no era el mío, y cuando le preguntaba cómo le había ido el día, le quitaba importancia como si no importara. Después, sus horas de trabajo se hicieron más largas, se quedaban más trasnochando, había más eventos laborales los fines de semana. A menudo la veía enviando mensajes de texto en su teléfono con una pequeña sonrisa, como si estuviera ocultando algo. Luego empezó a atender llamadas en privado, saliendo de la habitación y bajando la voz hasta convertirla en un susurro. No soy de los que sacan conclusiones apresuradas y definitivamente no soy una persona celosa, pero hemos estado juntos el tiempo suficiente como para que me dé cuenta cuando algo no va bien. No pasas más de 2 décadas con alguien y no te das cuenta de cambios como ese. Pero me quedé callado y esperé, pensando que tal vez las cosas volverían a la normalidad.
Quería darle el beneficio de la duda, pero cuanto más observaba, más obvio se volvía que algo estaba pasando y ella ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Pasaron las semanas y finalmente llegué a un punto en el que ya no podía ignorarlo. Una noche, ella llegó tarde a casa de otro evento de trabajo. La senté y le pregunté con calma y directamente si había algo sucediendo. No levanté la voz ni la acusé directamente, simplemente le pregunté. Al principio, ella parecía sorprendida, como si no supiera qué decir. Trató de esquivar la pregunta, lanzando excusas, pero seguí presionándola. Pasaron aproximadamente media hora de idas y venidas antes de que finalmente lo admitiera. Se sentó allí, mirándome como si acabara de decirme que se había olvidado de comprar leche en la tienda, no que se hubiera acostado con otro hombre. Ella estaba saliendo con alguien, dijo. Le pregunté si tenía un nombre, y fue entonces cuando finalmente lo dijo: Grant, su poderoso jefe. Grant, el que había estado idolatrando durante meses. Ni siquiera se inmutó cuando lo dijo. El silencio entre nosotros se sintió como un peso que me oprimía el pecho. Pero no había terminado, parecía lista para sacar todo de su pecho. Me dijo que necesitaba a alguien a su nivel, alguien que fuera ambicioso y estuviera a la altura de sus estándares. Según ella, yo había permanecido igual durante todos estos años mientras ella había crecido. Aparentemente, yo estaba estancado, demasiado predecible, demasiado satisfecho para simplemente existir. Ella necesitaba más, necesitaba a alguien que pudiera tomar el mando, alguien que pudiera estar a la altura de su ambición. Ni siquiera intentó endulzarlo, llamó a Grant un alfa. De hecho, utilizó esa palabra, y cuando la dijo, sonó ensayada, como si fuera un término que Grant probablemente le hubiera dado él mismo. Siguió hablando, con voz firme, como si estuviera explicando un hecho que yo simplemente no entendía. Grant era todo lo que yo no era, dijo. Se vestía elegantemente, parecía un hombre importante, un hombre que podía darle las mejores cosas. A diferencia de mí, dijo que a mí no me importaban las apariencias. Me miró de arriba abajo mientras lo decía, como si mi ropa práctica de repente fuera vergonzosa. Grant, me dijo, era un hombre de verdad, un hombre que entendía su motivación, que era ordenado, exitoso y un proveedor. Eso aparentemente era lo que ella merecía. Me quedé allí sentado escuchándola, sintiéndome como si hubiera entrado en un universo alternativo. Esta mujer, mi esposa desde hacía 25 años, me estaba diciendo que mi lealtad, mi constancia, mi trabajo duro, todo lo que había construido para ella y para nuestra familia no significaba nada porque no había mejorado. Yo era solo un tipo de pueblo con un pequeño negocio y una vida modesta, y eso ya no encajaba con su imagen. Entonces me golpeó con lo que ella debe haber pensado que era el colmo. Tenía una solución. Podríamos seguir casados por las apariencias, dijo. Ella seguiría viendo a Grant, y yo tendría que aceptarlo. De hecho, utilizó la palabra arreglo, como si fuera una especie de contrato comercial. Según ella, Grant estaba abierto a este arreglo. Si no puedes aceptarlo, añadió con un patético intento de compasión en sus ojos, Grant tiene un equipo de 20 abogados. Se asegurará de que lo pierdas todo, lo dijo como si estuviera ofreciendo un consejo amistoso, como si estuviera preocupada por mí, esperando que fuera razonable y la dejara seguir con una nueva vida mientras yo me quedaba en la mía, siguiéndole el juego como un tonto. La miré fijamente a los ojos y le dije, buena suerte. No grité, no discutí. Simplemente le dije, buena suerte. Luego me levanté, salí de la habitación y subí las escaleras sin decir una palabra más. Ella se quedó sentada allí mirándome marchar, claramente sin esperar esa respuesta. Tal vez pensó que le rogaría o que intentaría luchar por ella, pero no estaba dispuesto a humillarme por alguien que ni siquiera podía respetar nuestro matrimonio. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Ella lo llamó inmediatamente después de que salí de la habitación. Su voz era baja, un poco temblorosa, como si estuviera tratando de mantener sus emociones bajo control. Sí, Grant, estaba diciendo. Le conté todo. No, ni siquiera intenté mentir. Le dije la verdad, que merezco más, que quiero a alguien como él, un hombre de verdad. Hubo una pausa, y luego oí una voz del otro lado, débil pero inconfundible, que resumaba arrogancia. Le dijiste lo que acordamos, ¿verdad?, dijo. Que es un hombre afortunado por haberte tenido tanto tiempo,
que no te ha estado satisfaciendo exactamente. Sí, respondió ella, vacilando un poco. Pero me dolió, ¿sabes? 25 años juntos, no es fácil. Collins ha sido un buen hombre. Me apoyó en la escuela, se ocupó de todo, crió a nuestros hijos. Cuando me recordó todo eso, no pude evitar sentirme culpable. Grant la interrumpió con desdén. ¿Culpable? Vamos, Lena. Ese tipo es un chiste. Es un mecánico que nunca ha intentado darte lo que necesitas. Es aburrido y de poca monta. Te mereces un alfa de verdad que pueda cuidar de ti. Sí, tienes razón, dijo, aunque todavía sonaba conflictiva. Le dije todo eso, pero apenas reaccionó, solo me deseó buena suerte y se fue. Grant se rió. Tendrá que acostumbrarse a este arreglo. Tendrá que aprender a encontrar su lugar. Luego añadió con aire de suficiencia, dijiste que me amabas, su voz se apagó con evidente orgullo. Me dijiste que te llevaría a lugares a los que el viejo nunca podría ir. ¿Dijiste o no dijiste que nunca antes habías tenido sexo así? Sí, lo hice, respondió ella casi sin aliento. Pero sabes que no tuve esa experiencia cuando me casé con Collins. Él es gentil, ¿sabes? Es muy diferente. Tú eres mandona, exigente, simplemente me arrastró, así es, respondió Grant con aire de suficiencia. Y seguiré arrastrándote, amor. Ahora tienes una dimensión extra. Yo soy el líder aquí, y él simplemente tendrá que aceptarlo. A la mañana siguiente, me fui temprano al trabajo. No estaba dispuesto a quedarme sentado esperando más de sus justificaciones o las miradas de lástima que había comenzado a lanzarme como si yo fuera un pobre tonto que simplemente no lo entendía. Ella tomó su decisión, y si pensaba que me iba a quedar sentado tranquilamente mientras ella seguía adelante con Grant, se estaba equivocando. Alrededor del mediodía de ese mismo día, justo cuando estaba ordenando el nuevo envío de lote, Grant apareció en persona. Entró directamente a mi oficina como si fuera el dueño del lugar, vestido con uno de esos trajes demasiado caros que probablemente costaron más que mi hipoteca, con una sonrisa burlona en su rostro mientras se sentaba frente a mí sin siquiera preguntar. Se reclinó y cruzó las piernas como si se estuviera acomodando en su trono. Collins, dijo, creo que es hora de que hablemos de hombre a hombre. Ya me daba cuenta de que esto iba a ser algo. Empezó a hablar, sin parar sobre su visión de la situación como si estuviera exponiendo un brillante plan de negocios en lugar de la destrucción de mi matrimonio. Hablaba como si fuera un sabio, bendiciéndome con sus ideas. Continuó hablando de cómo él y él se habían conectado a un nivel más profundo, de cómo eran iguales y de cómo él podía cuidar de ella de maneras que yo nunca podría. Luego me miró directamente a los ojos, con una pequeña sonrisa de suficiencia en los labios, y dijo, «Eres un buen tipo, Collins, pero los hombres como yo somos los que mandamos. Sabemos cómo manejar las cosas». Hizo una pausa para que lo asimilara antes de acercarse más y agregar, «No pareces del tipo que armaría un escándalo, pero te lo explicaré de todos modos. Ella quiere estar con un verdadero alfa, un hombre que sepa tomar el control». Sentí que me hervía la sangre, pero no dije ni una palabra. Simplemente lo dejé continuar, manteniendo una expresión neutral. Pero Grant no se detuvo allí. Colocó una gruesa pila de papeles sobre mi escritorio y les dio un golpecito casual. «Este es el trato», dijo, lanzándome una sonrisa condescendiente. «Papeles de divorcio, órdenes de alejamiento, todo el paquete. Por cierto, tu esposa ya firmó». Hizo una pausa, pareciendo disfrutar cada segundo de su pequeña actuación. «Y es mejor para todos si simplemente firmas y te comportas de manera civilizada. No queremos ningún disgusto y, seamos realistas, Collins, no hay necesidad de que actúes así. No quieres ser ese tipo que no puede aceptar la realidad». Luego se inclinó hacia adelante y su voz se redujo a un susurro. «Además», dijo con un tono lleno de falsa simpatía, «de esta manera, puedes conservar los restos de dignidad que te quedan. Ella todavía está dispuesta a dejar que te quedes para que hagas de compañera leal los fines de semana. No es como si fuera a dejarte de lado por completo, así que sé inteligente, Collins. No hagas que esto sea más difícil de lo que tiene que ser». Me quedé callada, dejándolo hablar, dándole el silencio justo para que pensara que tenía la sartén por el mango.
parecía aprovecharse de ello, mirándome con una especie de sonrisa condescendiente que imaginé que había estado perfeccionando toda su vida. Entonces, finalmente, me levanté, di un paso lento y deliberado hacia él y, antes de que siquiera se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, le di un puñetazo en su rostro engreído. Hubo un crujido satisfactorio cuando mis nudillos impactaron contra su nariz y se tambaleó hacia atrás, con una expresión de completo shock en su rostro, la sangre comenzando a gotear por su barbilla. Se agarró la nariz, tropezando hacia atrás, con los ojos muy abiertos como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Eso, dije, con mi voz tranquila y fría, fue solo el comienzo. Apenas tuvo tiempo de procesar mis palabras antes de que extendiera la mano, lo agarrara por el cuello y le diera un uppercut en el estómago. Se dobló, jadeando en busca de aire, y se desplomó, agarrándose el estómago. Estaba tirado en el suelo, luchando por recuperar el aliento, y me agaché, asegurándome de que pudiera ver cada pizca de ira y determinación en mis ojos. Aquí tienes una pequeña lección sobre lo que es un hombre de verdad, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Un hombre de verdad no necesita hacer alarde de su poder para sentirse importante. No entra en la casa de otro hombre, intenta robarle la vida y se llama a sí mismo un alfa. Un hombre de verdad se mantiene fiel a su palabra, a su familia y a lo que ha construido, algo que no entendería si te golpeara en la cara, o tal vez ahora sí, lo vi forcejear, con el rostro desencajado por el dolor, pero no recibía ninguna compasión de mi parte. Di un paso atrás, dejándolo recuperar el aliento lo suficiente para pensar que estaba a salvo, y otra cosa, presioné mi bota sobre su mano extendida, sintiendo como los huesos se rompían bajo mi peso. Soltó un grito, puro dolor en su voz, y trató de retirar su mano, pero me mantuve firme. Si crees que vas a salir de aquí y llamar a la policía, hazlo. Tal vez me encierren por unos años, pero cuando salga, tendremos esta conversación de nuevo, y seré mucho más mala de lo que soy ahora. Pude ver el miedo en sus ojos, la comprensión que empezaba a tener de que no tenía el control, de que sus amenazas y su supuesto poder no significaban nada aquí. Estaba atrapado, era solo otro tipo que pensaba que su traje lo hacía invencible, que nunca imaginó que enfrentaría las consecuencias de un hombre al que menospreciaba. Ahora levántate, dije, dando un paso atrás, observando cómo luchaba por ponerse de pie, todavía sosteniendo su nariz rota y agarrando su mano. Y sal de mi vista. No necesité que se lo dijera 2 veces, salió tambaleándose, ensangrentado, roto y humillado, sin siquiera mirar atrás. Cerré la puerta detrás de él, sintiendo que la rabia que había estado hirviendo a fuego lento durante días finalmente comenzaba a disminuir. Esto no había terminado, ni por asomo. Más tarde ese día, Lena llamó a Grant. Pensé que volverías hace horas. ¿Dónde estás? Su voz sonaba ansiosa, con un dejo de miedo. En el otro extremo, la voz de Grant sonaba aturdida, apagada. Estoy en el hospital, dijo, con un tono tenso. Llevo aquí horas. Collins no se lo tomó con calma conmigo. Lena jadeó, apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué pasó? ¿Tuviste algún tipo de accidente? No, respondió Grant, con un tono amargo. Fui a hablar con él a solas, como habíamos planeado. Me rompió la nariz, la mano derecha, un par de costillas y tal vez hasta el pómulo. Había un ligero temblor en su voz. Ella guardó silencio, su conmoción casi palpable, no lo creo. Nunca ha sido violento, no es propio de él. Pues créelo, espetó Grant. Tengo las radiografías para demostrarlo. Hizo una pausa y luego soltó una risa seca y dolorosa. Tu marido no es tan amable como pensabas. La voz de Lena se suavizó, casi suplicante. ¿Hay alguna manera de que no puedas ir a la policía? Collins no merece terminar en prisión por esto. Grant suspiró profundamente. La policía ya estuvo aquí, Lena, pero les dije que fue un atropello y fuga. Me advirtió que si presentaba cargos, me haría arrepentirme 10 veces más cuando saliera. Francamente, no estoy buscando ponerlo a prueba con eso. Hubo otra pausa y cuando Lena volvió a hablar, su voz estaba llena de incredulidad. No puedo creerlo, Nomi Collins. La voz de Grant se volvió oscura y resentida. ¿No viste su rostro cuando me golpeó, Lena? Me dijo que esto era solo el comienzo si no me echaba atrás.
no voy a correr más riesgos con él. Intentó mantener un tono firme, pero pude oír la desesperación filtrándose en ella. Así que eso es todo, entonces. Después de todo, ¿te estás rindiendo? Hubo un silencio en la línea y luego la voz de Grant llegó dura y plana. No tengo elección. Estoy haciendo lo que tengo que hacer para sobrevivir. Lena se quedó en la línea por un momento, luego escuchó el clic cuando colgó. Después de eso solo hubo silencio. Su supuesta mejora se había desmoronado frente a ella. Al día siguiente, Lena se presentó en el hospital para ver a Grant. Estaba hecha un desastre, con el cabello recogido apresuradamente y ojeras. Lo encontró en una sala de recuperación, apoyado en la cama con el brazo enyesado y la cara magullada e hinchada. Grant levantó la vista cuando ella entró y, por un momento, sus ojos parpadearon con algo cercano a la irritación. Grant empezó, con la voz tensa, tienes que ayudarme. Anoche estuve dando vueltas hasta las 8. No sabía si era seguro volver a casa. Intenté llamar a Collins para preguntar, pero nunca contestó. Cuando finalmente tuve el coraje de volver, no pude entrar, habían cambiado las cerraduras. Grant se la quedó mirando, con un dejo de impaciencia en su rostro maltrecho mientras ella continuaba. Anoche me quedé en casa de mi amiga. Esta mañana, intenté comprobar nuestras cuentas bancarias y todas están vacías. Ninguna de mis tarjetas de crédito funciona tampoco. Tienes que ayudarme. Puedes conseguir que uno de los abogados de divorcios del trabajo inicie el proceso para que Collins se vaya de la casa. Por un momento, Grant pareció pensarlo, pero luego negó con la cabeza. No, dijo rotundamente, no a todo eso. Ella parpadeó, aturdida. ¿Qué quieres decir con no? Dejó escapar un suspiro. Si utilizo los recursos o activos de la empresa para ayudarte, solo le daré a tu marido más motivos para volver a perseguirme. De hecho, creo que es mejor que me mantenga completamente al margen de esto. Hizo una pausa y se acomodó en la cama con una mueca de dolor. Te pagaré 4 semanas más de indemnización, Lena, pero eso es todo. Haz las maletas y vete hoy mismo. Y si ves a Collins, dile que te despidieron. Eso es todo lo que estoy dispuesto a hacer. Ella lo miró boquiabierta, apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿No me escuchaste? Collins me dejó sin dinero. No tengo dinero, no tengo trabajo, y dices que ni siquiera me vas a ayudar. El rostro de Grant era duro, sin disculpas. Lo siento, Lena, pero no viste la mirada en los ojos de tu esposo cuando me golpeó. Soy 10 veces más hombre que yo en ese aspecto y, francamente, no necesito una esposa infiel en mi vida. Creo que hemos terminado aquí. Su expresión se endureció mientras lo miraba, entrecerrando los ojos. Eres patético, ¿lo sabías? Ayer alardeabas de ser un macho alfa, hoy estás temblando de miedo de que mi esposo, que dices que es 10 veces más hombre que tú, se esté escondiendo debajo de tu cama. Se apartó, bajando la voz a un susurro desdeñoso. ¿Cómo pude pensar que estaba haciendo un trato con alguien como tú? Estás delirando si crees que alguna vez tomé en serio a un cobarde patético como tú. Los ojos de Grant parpadearon, pero no respondió. Ella giró sobre sus talones y se fue, sin dedicarle otra mirada, dejándolo magullado, roto y derrotado en todos los sentidos. Ese mismo día, Lena se sentó sola en su auto al costado de la carretera, mirando su teléfono una y otra vez. Todas las tarjetas de crédito habían sido rechazadas y ella solo tenía un poco de efectivo. Sabía que pronto también se quedaría sin gasolina. Me aseguré de cortar cualquier apoyo en el que pudiera confiar, cruel, tal vez, pero efectivo. Sabía que se dirigía al pueblo donde vivían nuestros hijos, probablemente con la esperanza de que la acogieran. Siempre habían respondido rápidamente a sus mensajes, rara vez dejaban pasar una hora antes de responder, pero ahora, mientras miraba su teléfono, solo había silencio. Lena suspiró, dejó el teléfono y salió del coche. Se alisó la falda, caminó hacia el arcén y levantó el pulgar, esperando que la llevara. Después de unos minutos, vio que se acercaba una furgoneta destartalada que le resultaba familiar. Cuando se detuvo junto a ella, se quedó paralizada, reconociéndome en el asiento del conductor, con pánico e incredulidad en sus ojos. Salí y señalé el asiento del pasajero. Tenemos que hablar, dije simplemente. Ella dudó,
pero finalmente subió, mirándome como si fuera una extraña. Parecía agotada, como si los últimos días la hubieran envejecido. No perdí el tiempo. Esto es lo que va a pasar, empecé. Vas a solicitar el divorcio. No habrá pensión alimenticia, no podrás reclamar mis bienes. Todo lo que tengo se queda conmigo y todo lo que tienes tú se queda contigo. Todas las joyas que te haya comprado alguna vez, me las devolverás. Puedes poner lo que quieras como motivo del divorcio. No me importa, siempre y cuando te vayas de mi vida. Dejé que mis palabras se asentaran antes de continuar. Una vez que el divorcio esté finalizado, te irás de la ciudad y no mirarás atrás. Puedes ponerte en contacto con nuestros hijos si quieren verte, pero solo en mi ausencia y solo en sus términos. Mañana por la mañana a las 10, tus cosas estarán empacadas y listas para que las recojas de la casa. Sé puntual. Si no se han ido a las 11, las quemaré. Me ha quedado claro, ella asintió, mirándome como si acabara de ver un fantasma. Cuando puedo esperar los papeles, susurró. Tardará una semana. Tienes 5 días, respondí. Ella asintió de nuevo, con la mirada perdida, mirando a algún lugar lejano. La miré una última vez, pálido y conmocionado, comprendiendo finalmente lo que había tirado. Me permití una pequeña sonrisa, luego le pedí que saliera. Ella salió y me alejé sin mirar atrás, dejándola sola al costado del camino. A la mañana siguiente, a las 10:30, ella apareció para recoger sus cosas. 5 días después, los documentos del divorcio estaban sobre mi escritorio. ¿El motivo que mencionó? Diferencias irreconciliables. Tuve que reírme. Unos meses después, fue definitivo. Yo era libre. ¿Me arrepiento de algo? Tal vez un poco. Lamento que ella no haya podido entender el significado de la lealtad. Lamento que haya decidido que yo estaba de alguna manera por debajo de ella y que no podía mejorar lo suficiente para encajar en su nueva imagen. Estoy segura de que nunca se dio cuenta del riesgo que corrió al meterse con un hombre como yo, alguien que ha visto lo que es mantenerse firme y defender lo que ha construido. ¿Habría intentado salvar el matrimonio? Tal vez, si ella no me hubiera amenazado y tratado de tratarme como un obstáculo para su nueva vida. Pero ella tomó su decisión, y ese fue mi punto de no retorno. Seguiré adelante y continuaré mi vida solo, y tal vez un día muera solo, pero prefiero vivir de esa manera que pasar ni un minuto más con alguien que no pueda comprender el significado del respeto y la lealtad.